Me llamo Manuela Ramírez. Tengo 67 años. He dado clases de literatura por 40 años. Crié a un hijo y enterré a un marido. Creía que entendía las palabras como hieren o curan. Pero nada me preparó para la frase que destrozó la calma de mi familia. Alejandro apretaba el volante tan fuerte que se le ponían los nudillos blancos. Íbamos a mitad de la carretera, a las afueras de Guadalajara. El aire dentro del carro cargado de cosas no dichas. «Mamá», dijo, con la voz temblando de coraje, «ya no te aguanto. Necesitas gente que te cuide. No puedo andar preocupándome a cada rato». Yo miraba por la ventana los campos secos que pasaban, fingiendo calma. «No necesito que me cuiden», le dije. «Necesito respeto». Frenó de golpe. El cinturón me apretó el pecho. Luego la puerta se abrió de clic. El calorazo de agosto entrando como un golpe. «Pues camina», masculló. La puerta se cerró antes de que pudiera contestar. Me quedé ahí sentada un rato, aturdida, oyendo cómo se alejaba el motor. Luego nada más que chicharras y viento. Me bajé al borde de la carretera sin bolsa, se la había llevado por error, y con el celular parpadeando su última raya de batería. La humillación se me asentó despacio, como la humedad en la piel. Los carros pasaban zumbando. Los conductores me echaban un ojo y volteaban, como si la vergüenza fuera contagiosa. Me dije que estaba bien, que seguía siendo una mujer capaz, pero el corazón me latía como a un alumno que no se preparó para el examen. Los minutos se hicieron borrosos. El sol pegaba más fuerte, convirtiendo el asfalto en un espejo. Empecé a caminar hacia un letrero lejano de gasolinera, contando pasos como antes contaba los ensayos de los chavos. Al paso 43, las rodillas me fallaron. Ahí fue cuando oí una voz detrás de mí baja, pausada, con esa calma que parece ensayada. «Disculpe, señora», dijo, «se ven apuros». Me volteé. Un hombre alto estaba cerca del hombro de la carretera, vestido de gris claro, con un bastón blanco en la mano. El pelo plateado, la postura sin prisa. El carro atrás de él era negro y reluciente, de esos con chofer, no dueños. «Estoy bien», dije por automático, aunque no lo estaba. Inclinó un poco la cabeza, como midiendo el espacio entre la verdad y la cortesía. «¿Me haría el favor de complacer a un viejo ciego un momento?», preguntó. «Mi chofer ya viene. Finja ser mi esposa». Pestañeé. «¿Su esposa?». Sonrió apenas. Haría menos pesada una situación ya de por sí pesada para los dos. Antes de que pudiera responder, un hombre con gorra de chofer apareció al lado del carro, escaneando la carretera. La expresión del desconocido seguía serena, el bastón golpeando 2 veces el pavimento. «Insisto», dijo suave, «es más seguro si la ven a mi lado». Algo en su tono, no orden, no lástima, sino seguridad, cortó mi miedo, sin saber por qué. Me acerqué. El chofer abrió la puerta trasera, y el desconocido extendió la mano, palma arriba, firme como mármol. «Venga, señora Vargas», dijo, y yo la tomé. La mano del hombre era cálida y firme cuando subí al asiento trasero del carro. La puerta se cerró con un clic suave, encerrando el aire fresco que olía a cuero y a cera de cedro. Él entró después, doblando su bastón blanco con cuidado a su lado. «Soy Roberto Vargas», dijo. Su voz tenía esa autoridad callada que oía en algunos directores de escuela cortés. Medida, acostumbrada a que le obedecieran. «Manuela Ramírez», alcancé a decir. Un asentimiento. «Ramón», llamó suave. «Sí, señor», respondió el chofer. Era de mediana edad. La gorra impecable, los movimientos silenciosos, salvo el zumbido del motor al arrancar. Me sentía ridícula, fingiendo ser la esposa de un desconocido delante de otro. Pero el hombre a mi lado irradiaba calma,
como si todo el teatro fuera por mí, no por él. Nos deja en la casa del río, dijo Roberto. Su tono suave pero decidido. Luego se giró un poco hacia mí. Se veía desmayada en la carretera. Perdone la intromisión. Está bien, dije, aunque la voz se me atoró. Me asustó, nada más. Sonrió apenas. No era mi intención asustarla. Solo no soporto ver a alguien abandonado así. ¿Me vio?, pregunté, antes de recordar. Digo. Alzó una ceja. Divertido. Olvida rápido mi desventaja. El calor en su tono hacía imposible saber si bromeaba o me probaba. Viajamos en silencio un rato. El ritmo del motor me calmaba el pulso. Lo estudié de reojo, la postura perfecta, la barbilla un poco alzada. Ni siquiera se movía con las curvas. Un hombre que había aprendido el control mucho antes de que la ceguera le quitara la vista. Pensé... ¿Vive cerca de Guadalajara?, preguntó. Sí, en Zapopan, dije. Departamento chiquito. Tranquilo. Las maestras suelen elegirlo tranquilo. Murmuró. Pestañeé. ¿Cómo supo el tono de su voz? Mide las palabras como si pesaran. Y sus manos, señaló suave hacia mí, tienen esas callitos de tiza o de pluma. Lo miré, inquieta. Nota mucho para alguien que terminó la idea, que no ve nada. Tal vez... Pero uno aprende a escuchar de otra forma. Algo en cómo lo dijo sonaba demasiado ensayado, demasiado pulido, como si la ceguera fuera un papel más que una limitación. El chofer carraspeó suave. Señor, el puente de adelante está atorado. Entonces tome la ruta escénica, respondió Roberto sin dudar, girando la cabeza hacia el parabrisas, directo al ruido del tráfico. El movimiento era demasiado preciso. No el ángulo perdido de un ciego, sino de quien sabe exactamente dónde está el mundo. Junté las manos, sin saber si era miedo o fascinación lo que me tenía. Parece muy a gusto con todo esto, dije. Se giró hacia mí. La expresión ilegible detrás de los lentes oscuros. La comodidad es práctica. Señora Ramírez, la mayoría de las incomodidades son puro imaginar. El nombre salía fácil de su boca, como si lo conociera de más de media hora. Su tono cortés, no burlón, pero la intimidad me desarmaba. Perdón, siguió suave. Fingir que era mi esposa fue presuntuoso. Necesitaba una presencia y os a mi lado, no lástima de un transeúnte. Las apariencias cuentan, incluso para hombres que ya no las ven. Miré por la ventana. El sol bajaba bajo sobre el agua. El skyline de la ciudad borroso por el calor y la confusión. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté bajito. A mi casa junto al río, dijo. Puede descansar, tomar un té y llamar a su hijo si quiere. Quise protestar, exigir que me bajara, pero el cansancio en mi cuerpo respondió antes que la mente. Bueno, dije. El carro tomó un camino angosto flanqueado por ahuehuetes, las ramas pesadas de enredaderas. Roberto juntó las manos sobre el bastón y sonrió como si viera perfecto el camino. El carro avanzaba suave como el silencio, hacia el río, y una verdad que yo aún no adivinaba. El carro se detuvo bajo la sombra de ahuehuetes antiguos. Al abrir la puerta, me llegó el olor del río Sal, jazmín y algo metálico apenas. Cuidado con el escalón, dijo Ramón suave, extendiendo una mano enguantada. Su cortesía me recordaba sí exalumnos que eran amables con las maestras por costumbre, no por cariño. Roberto salió después, el bastón blanco golpeando 2 veces la grava, aunque el ritmo sonaba innecesario. Entre, dijo. Se ve como quien ha estado bajo el sol sin una pizca de bondad. Dudé, señor Vargas. De veras no quiero abusar. Pues no abuse, respondió, sonriendo un poco. Solo tome un té. El vestíbulo era fresco y luminoso.
La luz se derramaba sobre pisos de mármol pulidos como espejo. Noté que no había barandales, ni caminos texturizados. Nada de lo usual en una casa adaptada para quien no ve. En cambio, todo parecía curado cuadros derechos, flores arregladas con precisión de pintor. Una mujer con delantal apareció callada. Asintió a Roberto y se perdió hacia la cocina. Ni una palabra, como si tuviera instrucciones de antemano. Señaló hacia un cuarto con ventanales anchos al río. El cuarto del jardín, dijo. Me gusta imaginar la luz ahí. Nos sentamos frente a frente en una mesa baja, donde esperaba un servicio de té de plata. Alargó la mano al tetera sin titubear. Dedos firmes al encontrar la asa. La levantó y sirvió perfecto en 2 tazas. Lo hace bien chido, dije, tratando de no sonar sorprendida. Años de práctica, respondió, dejando la tetera con precisión exacta. Algunos hábitos sobreviven a la pérdida de la vista. Algunos hábitos, murmuré, viendo el vapor subir, como salvar quejas extrañas en la carretera. Rió bajito. Apenas un hábito, un capricho, tal vez. Pero no aguanto ver crueldad sin respuesta. Rodeé la taza con las manos. El calor me anclaba. No fue crueldad. Mi hijo estaba enojado, frustrado. ¿Contigo?, preguntó. Con mi independencia, admití. Cree que debo vivir en un lugar más seguro, con enfermeras y actividades y paredes que cierran desde adentro. Roberto inclinó la cabeza. Te quiere. Entonces, quiere control. Dije, y me arrepentí del filo en la voz. No lo hace con mala leche. Solo cree que el miedo es cariño. Lo pensó callado. El miedo hace eso. Se disfraza de amor tan bien que dejamos de saber la diferencia. Las palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba. Estudié su cara serena, disciplinada y viva de inteligencia. Había algo inquietante en la precisión de todo lo que hacía. Cada movimiento llevaba conciencia, no el tropiezo cauteloso de quien navega en oscuridad. Se recargó un poco. ¿Y tú, señora Ramírez, vives sola? Sí, dije. Es más tranquilo así. Tranquilo, repitió. ¿O solitario? Sonreí delgada. Después de 40 años de salones, el silencio sabe a premio. Alzó la taza a los labios, sin errar. Te escondes detrás del ingenio. Te hace imponente. Soy maestra jubilada, dije. El ingenio era defensa contra el desmadre. Eso le sacó una risa plena, rica y de verdad. Entonces, te irá bien aquí. Mi mundo es ordenado. Tal vez demasiado. La risa se apagó, dejando una intimidad que no esperaba. Dejó la taza. Ni una gota derramada. Y dijo, Ramón te lleva a casa pronto. Ya tuviste suficiente rareza por hoy. Asentí. Aunque una parte de mí no quería irse. La casa. El hombre. La calma, todo parecía ensayado. Como si hubiera entrado a una obra bien escrita y aún no supiera mi papel. Cuando Ramón apareció en la puerta, Roberto se levantó de inmediato, encontrando el bastón sin buscar. Se giró hacia la ventana, la cara iluminada por la última luz pálida sobre el río. Hasta que nos veamos de nuevo. Señora Ramírez, dijo. Sus ojos, aunque escondidos detrás de lentes oscuros, encontraron los míos con precisión imposible. Y en ese instante, supe que estaba frente a un hombre que se movía como si viera todo. El carro ronroneaba suave al salir del camino largo de la mansión. Las ventanas brillaban tenues con luz del río. Y el silencio entre nosotros era más intencional que pacífico. Roberto iba ahí a mi lado, compuesto, manos sobre el bastón. Ramón nos lleva por la ruta escénica, dijo. Menos tráfico a esta hora. Asentí chiquito. No necesita llevarme hasta casa. Señor Vargas, puedo arreglármelas. No lo dudo, dijo, con una sonrisa apenas en la voz. Pero prefiero ver las cosas hasta el final.
Las palabras me hicieron girar hacia él, ver las cosas hasta el final. Repetí suave. Curiosa elección de palabras. No respondió. En cambio, inclinó la cabeza hacia la ventana, como escuchando algo lejano. Tal vez el ruido de la ciudad empezando su turno nocturno. Su calma me inquietaba. Ramón manejaba con precisión callada, tomando calles conocidas hasta que los edificios se hicieron más chicos y el camino se angostaba hacia mi conjunto de departamentos. Sentí la vergüenza subiéndome por el cuello. El contraste entre su mundo y el mío no podía ser más marcado. Cuando el carro paró, Roberto giró la cara hacia mí con precisión rara. ¿Vives aquí? Sí, dije, la voz a la defensiva. Es modesto, pero es mío. Un lujo raro, dijo suave. La independencia, digo, antes de que pudiera responder. La puerta trasera se abrió. Ramón ya había bajado a tratar de ayudar. Déjeme acompañarlas paso a la puerta, dijo Roberto, saliendo con facilidad practicada. No es necesario, empecé, pero ya estaba afuera. El bastón golpeando suave, el sonido más rítmico que funcional. Ramón se quedó junto al carro, pero Roberto igualó mi paso perfecto al acercarnos a las escaleras. Su mano rozó mi codo no para guiar, sino para acompañar. Entonces una voz rompió la quietud. «Mamá». Alejandro estaba cerca de la entrada del edificio. La cara una mezcla de shock y alivio. El pelo revuelto. La camisa fuera de lugar. El look de un hombre que había andado de un lado a otro por horas. «Alejandro», dije bajito. Se acercó rápido. «¿Dónde andabas?» Llamé a todos lados. No contestabas. Su mirada saltó a Roberto, la confusión engrosando la voz. «¿Quién es este?» Roberto inclinó la cabeza. «Roberto Vargas. Tuve el gusto de ayudar a tu madre esta tarde». Alejandro pestañeó. «¿Ayudar?» Roberto sonrió leve. «Una mujer notable. Tu madre. Inteligente. Dueña de sí. Tienes suerte de tener un hijo tan dedicado. Aunque tus formas de cuidar podrían pulirse un poco». Alejandro se sonrojó. Yo lo de antes fue un error. Solo se giró a mí. Las palabras fallando. «Quería darte una lección. Una lección», pregunté suave. «Que no puedes seguir sola empujando», dijo, la voz subiendo con defensa. «Olvidas cosas. Te resbalas». Pensé que si veías lo duro que es allá afuera. El tono de Roberto cortó. Suave pero filoso. Enseñar abandonando. Rara vez da gratitud. Pero supongo que cada padre e hijo tiene su propio idioma de amor. Alejandro lo miró, sin palabras. Vi a mi hijo hombre hecho, chavo tembloroso, y sentí lástima y enojo enredados en el pecho. «Es tarde», dije al fin. «Vete a casa, Alejandro». Me miró, ojos húmedos de frustración. «Mamá, lo siento, solo otras vez», dije callada. «Buenas noches». Roberto esperó a mi lado mientras Ramón abría la puerta del carro. Inclinó la cabeza Alejandro. «Un placer conocerte». «Cuida a tu madre». Alejandro asintió. Palabras tragadas por la vergüenza. Cuando el carro se alejó, me quedé bajo la luz débil del porche, viendo las luces traseras perderse en la oscuridad. Alejandro se quedó a mi lado, mirando el suelo. «No debí dejarte», dijo al fin, «pero sigo pensando que necesitas ayuda». «Tal vez», respondí, abriendo la puerta, «pero no la que me deja en el borde de la carretera». No dijo nada. Entré, cerrando suave. Por la ventana, lo vi una última vez parado ahí mi hijo, reprendido por la cortesía de un extraño. Y por primera vez esa noche. Me pregunté por qué ese extraño se había esmerado tanto en enseñarle modales. El golpe vino justo después del desayuno. Abrí esperando a un vecino o un paquete olvidado. En cambio, un mensajero en uniforme impecable traía una caja larga blanca con listón plateado. «Para la señora Ramírez», dijo.
Entrega de la residencia Vargas. Mi nombre en su boca me hizo pausar. Firmé por automático, aunque el corazón ya latía más rápido. Al poner la caja en la mesa de la cocina, la miré un buen rato antes de desatar el listón. Adentro, doblado entre capas de papel pálido, un vestido azul profundo suave, elegante y carísimo sin duda. Un sobre chiquito arriba. Para mañana en la noche, decía la tarjeta en letra firme y decidida. Cena de la Fundación Vargas. Tú le darías luz al lugar. R.B. Me senté, el vestido aún en el regazo. El color brillaba entre marino y medianoche. No recordaba cuándo alguien había elegido algo para mí con tanta seguridad. Alejandro llamó antes de que pudiera ordenar ideas. «Mamá, voy para allá. Tenemos que platicar». Conocía ese tono mitad culpa, mitad autoridad. Cuando llegó, los ojos fueron directo al vestido. ¿De dónde salió eso? Un regalo, dije, de Roberto Vargas, el señor de ayer. Se rascó la nuca. ¿Lo volviste a ver? No, pero al parecer sí lo veré. Le pasé la tarjeta. Me invitó a una cena. Alejandro la leyó en voz alta, incrédulo. «No puedes ir. No conoces a ese hombre». «Lo conozco lo suficiente para saber que fue amable cuando tú no». Se encogió. Luego murmuró. «Eso no es justo. Tampoco lo fue dejarme en la carretera». El silencio se estiró. Al fin dijo. «No sabes con qué clase de gente trata. No es un jubilado cualquiera con tiempo de sobra. Roberto Vargas maneja un imperio de seguridad privada. Nivel billonario. He visto su nombre en noticias de negocios. Fácil de checar», dije, alcanzando la laptop. Tecleé su nombre, y los resultados llenaron la pantalla. Artículos, entrevistas viejas, fotos de un hombre más joven en trajes a medida saludando políticos. Titulares lo llamaban «visionario en protección digital» y el recluso que construyó muros invisibles. Bajé a una foto reciente de un evento de la fundación. La misma sonrisa compuesta, el mismo pelo plateado, los mismos lentes oscuros. Un hombre que vivía mitad en sombra. Alejandro se acercó. «¿Ves? No es alguien con quien tomas té nomás. No soy una niña». «Alejandro», suspiró. «Solo no quiero que te lastimen». «Yo tampoco», dije bajito. «Pero la curiosidad no siempre es peligro». Sacudió la cabeza. «Vencido. Harás lo que quieras. Siempre lo haces. Después de que se fue». El departamento se sintió más chico. Miré de nuevo el vestido azul. La tela atrapaba la luz de la mañana como agua quieta. Pasé los dedos por las costuras finas. El peso cuidadoso. No era solo ropa, era una pregunta. Esa tarde, lo colgué en la puerta del closet y leí la invitación otra vez. La letra firme, confiada, las palabras elegidas como pasos en un baile. Tú le darías luz al lugar. Nadie me había escrito así desde que murió mi marido. Preparé té. Me senté a la mesa y miré la dirección del evento. La curiosidad pesaba más que la cautela. Para cuando cayó el sol, había decidido. Mañana en la noche, vería a Roberto Vargas de nuevo. Y al doblar la tarjeta, un pensamiento no se iba. ¿Por qué un billonario se acordaría de una maestra abandonada? El antiguo palacio municipal brillaba como un recuerdo pulido demasiadas veces. Sus muros de piedra atrapaban la luz de la tarde, y risas salían por las puertas arqueadas. Llegué en el vestido azul que Roberto envió, las manos temblando tan leve que tuve que apretar mi bolsita para calmarlas. Ramón me recibió en la entrada. «Señora Ramírez», dijo, con un asentimiento breve. El señor Vargas pidió que la acompañara adentro. Lo seguí por un mar de lino y candiles. El aire olía a rosas y dinero callado. Roberto estaba cerca del escenario. Figura alta en traje negro.
pelo plateado liso como acero cepillado. Sus lentes oscuros atrapaban la luz como espejos. «Manuela», dijo, girando hacia mí en cuanto mis tacones tocaron el mármol. «¿Viniste?» «Sí», dije suave. «Y te ves bien a gusto para un hombre que no puede ver a toda la gente que encanta». Sus labios se curvaron apenas. El encanto no necesita vista, solo timing. El comentario me inquietó más de lo debido. Antes de responder, una mujer en vestido esmeralda se acercó. «Roberto, el alcalde quiere agradecerte la beca para alfabetización». Roberto inclinó la cabeza exacto hacia la voz. «Claro, Elena. Vamos». Extendió el brazo sin buscar, sin tropezar y caminó con ella por el salón. Sin errar, sin guía, sin bastón, sin dudar. Los invitados se abrían como si conocieran su ritmo. Me quedé mirando, entre admiración y un pinchazo de inquietud. Se movía demasiado limpio, como si el mundo se doblara a su memoria en vez de a su ceguera. Una mano tocó mi codo. «¿Primera vez en uno de sus eventos?», preguntó un hombre amable. «Sí», dije. «¿Trabaja con él?» «Colaboro con su fundación», dijo. Hombre brillante. Perdió la vista hace años, pero aún recuerda cada distribución, cada mesa. Notable, de verdad. Asentí, aunque mi mente se enganchó en recuerda. ¿Cuántas veces lo había visto inclinar la cabeza antes de que hablaran? Como mirando en vez de oyendo. La voz de Roberto se oyó en el salón. «Señoras y señores», dijo, subiendo al pequeño escenario. «Antes de la cena, quiero reconocer a alguien cuya perspectiva me recordó por qué la educación merece nuestra protección». Su mano se alzó, apuntando directo a mí. La señora Manuela Ramírez, maestra jubilada que enseñó a generaciones no solo a leer, sino a pensar. Aplausos corrieron por la multitud. Sentí calor subiendo a las mejillas mientras docenas de caras se giraban. La barbilla de Roberto seguía alzada, fija preciso en mí. Aunque nadie lo había guiado, siguió, tono suave y seguro. Su creencia de que la independencia empieza con el conocimiento ecoa la misión de esta fundación. Recordemos, la visión no se limita a los ojos. La audiencia aplaudió de nuevo. La frase «visión no limitada y a los ojos» se sentó incómoda en mi pecho. O era sincero o actuaba con maestría que ya no distinguía. Después de los discursos, lo encontré cerca del balcón. Mano ligera en la barandilla. «No me advertiste que sería el ejemplo de la noche», dije. Sonrió, girando preciso hacia mí. «Parecías alguien que merecía reconocimiento. Tú parecías alguien que veía exacto dónde estaba parada». No se inmutó. La percepción toma muchas formas. «Manuela». La música del cuarteto de cuerdas subió suave detrás. Señaló al salón. «¿Me permites presentarte al consejo?» «Claro», dije, aunque mi curiosidad ahora ardía más que la admiración. Al guiarme de regreso sin perder paso, sin errar curva, me di cuenta de que cada movimiento, cada palabra, era perfecto, demasiado perfecto. Si Roberto Vargas no era ciego, ¿qué verdad escondía? La noche se había vuelto suave y quieta para cuando los últimos invitados se fueron. Salí al patio detrás del palacio, agradecida por el silencio. El aire olía leve a bugambilia y sal del lago. Pasos siguieron un momento después firmes, deliberados. «Esperaba que no te esfumaras», dijo Roberto detrás. «Necesitaba aire», respondí, la voz más filosa de lo planeado. «Y espacio para pensar». Se acercó despacio. El sonido de sus zapatos en la piedra preciso, sin fallar, sin bastón golpeando esta vez. «¿Mi discurso te avergonzó?», preguntó. «No». Me intrigó. Me giré a enfrentarlo. «Hablas de visión no limitada, a los ojos. Dime, Roberto, ¿qué clase de visión requiere fingir que no ves?» Se congeló. Solo el sonido leve de una fuente llenó la pausa.
Esa es una pregunta complicada. Es simple. Dije, tú ves. ¿Verdad? El silencio que siguió fue más pesado que acusación. Luego, con movimiento lento y deliberado, se quitó los lentes oscuros. Los ojos que encontraron los míos no estaban nublados ni vacíos. Eran claros, agudos y vivos bajo la luna. Retrocedí un paso. Entonces es cierto. Exhaló. Sí. ¿Desde cuándo? 15 años, dijo callado. Desde que mi hija estaba en la universidad. 15 años fingiendo. Mi voz tembló. Dejaste que la gente creyera que eras ciego. Dejé que creyeran que era intocable. Corrigió. Hay diferencia. ¿Por qué? Señaló a la fuente. Invitándome a sentar, no lo hice. Pero él sí, juntando manos sobre el bastón, el accesorio ahora inútil al aire libre. Porque la visibilidad es peligrosa. Dijo al fin, cuando construyes algo de billones, atrae gente que quiere poseerlo o destruirlo. Cuando mi hija tenía 20, recibí fotos de ella durmiendo en su dormitorio. Cartas describiendo sus rutas. Las amenazas eran específicas, sofisticadas. No querían dinero, querían control. Miedo. Los bordes de su compostura flaquearon. Y vi al hombre debajo del performance. Así que desaparecí. O mejor, dejé que el mundo pensara que lo había hecho. Fingiendo ceguera. Dije despacio. Asintió. La gente deja de mirarte cuando cree que no puedes mirar de vuelta. Es notable cómo la invisibilidad protege. O aísla. Dije. Sonrió leve. Eso también. Lo estudié bajo la luna. Sin lentes. Parecía más joven y más viejo a la vez brillante. Agotado. Solo. Tu hija lo sabe. Camila lo sabe ahora. Maneja mi imagen pública. Ayude a mantener la historia consistente. Construiste confianza en una mentira, dije. Construí un muro de seguridad alrededor de la única persona que me quedaba, respondió suave. Y luego olvidé cómo bajarlo. Por un largo rato. Ninguno habló. La fuente seguía su ritmo constante. Agua contra piedra. Debes pensar que soy un fraude, dijo al fin. Pienso que eres humano. Dije, aunque las palabras se sentían frágiles. Fallido. Secreto. Brillante pero su mano. Me miró. Y por primera vez su voz tembló. Me viste más rápido que nadie, en 15 años. No sabía si temerte o agradecerte. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque no puedo seguir fingiendo contigo, dijo. Has vivido exigiendo honestidad de alumnos, de tu hijo, de ti misma. Mentirte se siente peor que la ceguera. Algo se rompió dentro, enojo y empatía chocando. Me senté a su lado al fin. Roberto, dije callada. Me salvaste una vez, pero has pasado años escondiéndote de tu propia vida. No sé cuál de nosotros necesita más salvación. Su risa fue suave, inestable. Tal vez podamos intercambiar rescates. Alargó por los lentes, pero dudó, sosteniéndolos en vez de ponérselos. No se lo dirás a nadie. No, respondí. Pero me debes verdad de ahora en adelante. Asintió. De acuerdo. La luna cortaba el patio, plateando el borde de su bastón. Nos quedamos un rato más. Extraños unidos por confesión y silencio. En algún punto entre engaño y revelación. Algo como confianza empezó a moverse frágil, incierto, irreal lo suficiente para asustarnos a los dos. ¿Puede crecer la confianza de una mentira tan grande? Al día siguiente, un carro llegó a mi edificio de nuevo. Sin nota, sin explicación. Solo Ramón en la puerta, diciendo... El señor Vargas pensó que le gustaría un té en el estudio. Casi rechacé. Pero algo curiosidad, perdón, o tontería me hizo agarrar el abrigo y seguirlo. La mansión estaba más callada que antes. Cuando Ramón abrió las puertas del estudio, Roberto ya estaba sentado detrás de un escritorio de nogal.
luz del sol derramándose en las repisas atrás. Sin lentes, sin bastón a la vista. Los dejaste quitados. Dije, entrando. Sonrió leve. Prometí verdad. No esperaba que empezaras tan pronto. He tenido 15 años de actuación. Dijo, es un alivio hablar sin guión. La charola de té entre nosotros humeaba suave. Sirvió para mí él mismo. Cuidadoso pero sin pretensiones, como hombre tratando de probar que aún era ordinario. Tomé la taza, observándolo. «Sabes», dije, «la mayoría finge éxito. Tú fingiste ceguera. Eso es nuevo. Fue una clase de éxito», dijo seco. «Sobreviví». «¿A qué costo?», lo pensó. «La visibilidad es veneno cuando el mundo quiere diseccionarte. Después de que mi compañía salió a bolsa, no podía comer en un restaurante sin fotos. La vida de mi hija fue amenazada 2 veces. Aprendí que el mundo no envidia la riqueza, la resiente». Me incliné. «Y así te escondiste del mundo». Me miró fijo. «Tú no. Después de que murió tu marido, dejaste de viajar, de invitar amigos. La soledad se volvió tu escudo. La precisión picó. No es lo mismo. Es idéntico en forma», dijo. «Material diferente». Nos quedamos en silencio lo suficiente para que el té se enfriara. Miré alrededor libros en filas perfectas, mapas con marcadores delicados, cada detalle elegido por alguien desesperado, por controlar lo que ya no confiaba. «¿Extrañas el ruido alguna vez?». Inclinó la cabeza. «A veces. Pero la fama no es sonido. Es seco. La gente dice tu nombre mucho después de olvidar. ¿Por qué? Se vuelve hueco». Había cansancio en su voz, de batallas largas peleadas detrás de puertas cerradas. «Entonces, ¿por qué la fundación?», pregunté. «Si querías desaparecer». «¿Por qué mantener tu nombre en carteles y becas?». «Porque Camila quería mantener vivo el trabajo», dijo. «Y porque le debo al mundo algo mejor que silencio. Hasta los mentirosos buscan redención». La palabra mentirosos quedó colgando como humo. «No pienso que seas mentiroso», dije callada. «Pienso que eres un hombre atrapado en su propio disfraz». Rió chiquito. «Eso es generoso. La gente suele llamarme cobarde». «Los cobardes huyen», dije. «Tú construiste una prisión». Las comisuras de su boca se movieron. «Eres más dura conmigo que cualquier reportero». «Di clases a adolescentes 40 años», dije. «Perfeccionaron el arte de las excusas. Tú eres aficionado en comparación». Eso sacó la primera risa genuina, un sonido que aflojó la tensión en el cuarto. «Dime algo», dijo. «Cuando me miraste anoche después de quitarme los lentes, ¿qué viste?». Dudé. Un hombre que parecía aliviado. «Y solo», asintió despacio. «¿Y ahora? Veo al mismo hombre», dije. «Solo menos asustado de ser visto». Exhaló. Un suspiro suave que parecía vaciar años de su pecho. «¿Me ves, Manuela?». Por un largo momento, solo nos sentamos. La luz del sol se movió por la alfombra. Motas de polvo volviéndose oro en el aire. Tomé el té. El silencio cómodo por fin. Debajo de su compostura, sentía el dolor de un hombre aprendiendo a existir sin armadura, y tal vez, debajo de mi propia calma, el mismo dolor respondía. Cuando me fui, no se levantó ni me acompañó a la puerta. Solo dijo, «Vuelve mañana». La plática nutre más que la soledad. Asentí y salí a la luz que se desvanecía, incierta de qué dejaba atrás o hacia qué caminaba. ¿Veo al hombre o al mito que construyó? La encontré esperándome en la biblioteca. Sin presentación, sin rodeos, solo una mujer parada junto a las ventanas altas, su reflejo cortando el vidrio como otra versión de él. «Usted debe ser la señora Ramírez», dijo. Su tono cortés, pero de esos que cierran pláticas, no las abren.
Asentí. «Tú eres Camila». Sonrió sin calor. «Mi padre habla bien de usted, lo cual es raro. Rara vez deja entrar a alguien a esta casa, mucho menos a su confianza». La forma en que dijo confianza llevaba peso de advertencia. Esperé que siguiera. «No quiero sonar desagradecida». Dijo: «Has sido amable con él, pero necesito preguntar exactamente. ¿Qué le ha contado?» La miré fijo. «Suficiente». Su expresión se tensó. «¿Suficiente para deshacer 15 años de seguridad?» Bajé la taza con cuidado. «Suficiente para entender que tu padre no es ciego». La compostura de Camila flaqueó un instante antes de recuperarse. «Entonces, entiende por qué esa verdad no puede salir de estos muros. No puede o no debe». «Las dos», dijo. «Cuando la gente cree que es inofensivo, lo dejan en paz». Las amenazas pararon por esa ilusión. Oí el temblor bajo su control. «Eras joven cuando empezó». Dije suave. «Tenía 20». Respondió: «Lo suficiente para leer las cartas. Lo suficiente para saber qué se siente el miedo cada vez que suena el teléfono». Su voz se quebró apenas si vi a la chava asustada detrás de la armadura. Me levanté de la silla. «Lo hizo para protegerte. Pero sigue viviendo como si esos hombres vigilaran». «Tal vez lo hagan», dijo rápido. «No entiende la clase de gente que cruzó. La riqueza no desaparece, cambia de forma». Me acerqué, bajando la voz. «Camila, está cansado. No puedes mantenerlo sellado en cristal. Merece vivir, no esconderse». Miró a un lado. «Suena como él. Cree que el peligro pasó. Pero la gente olvida lo que dijo. No lo que vio. Una foto, un artículo y todo lo que construimos se cae. Entonces construyan algo más fuerte». Dije: «Algo honesto». Por un momento. Silencio colgando lleno de promesas que ninguna podía dar. Al fin se enderezó. Tono de vueltas en negocios. «Si le importa, señora Ramírez, no fomente esta necesidad de atención. Mi padre confía en usted, pero la confianza tiene límites. No busco su confianza». Dije: «Solo su paz». Camila me estudió cuidadosa. Luego asintió chiquito. «La paz no dura mucho en nuestro mundo. Ojalá esté lista». Cuando se fue, el aire en el cuarto se sintió más frío, como si su cautela quedara después de que sus pasos se desvanecieran. Miré al pasillo donde esperaba el estudio de Roberto, más allá de las puertas. En algún lugar de esa casa. La verdad había empezado a respirar, pero las paredes aún escuchaban, guardando secretos demasiado ensayados para callarse fácil. ¿Cuánto sobrevive la verdad en una casa de engaño? La noticia estalló un miércoles por la mañana. Ramón trajo el periódico a la mesa del desayuno. Cara tensa. Roberto y yo íbamos a mitad del té cuando lo puso entre nosotros. El titular gritaba en letras negras gruesas: «La ceguera selectiva de Roberto Vargas». Debajo una foto. Roberto en la gala, sin bastón. Cabeza inclinada hacia mí en plática. La leyenda lo llamaba prueba. Leí el primer párrafo. Estómago apretado. El periodista era Víctor Reyes, un hombre que había hecho carrera desenmascarando poderosos. Detallaba inconsistencias, reportes médicos, cuentas de personal, fuentes anónimas. No era especulación, era acusación pulida como revelación. Roberto no se movió, dedos ligeros en el borde del papel. Tenía que encontrarlo eventualmente. Dijo. Camila irrumpió momentos después, tableta en mano. Calma hecha trizas. Está en todos lados. Cada medio. Cada red. Te llaman fraude y manipulador. El consejo quiere declaraciones al mediodía. Roberto se recargó. Casi sereno. Entonces tendrán que esperar. ¿Esperar? ¿Soltó? No entiendes. Los patrocinadores de la fundación se van a retirar. Los donadores donaron por educación, no por mí, dijo callado.
No seas ingenuo, replicó. Tú eres la fundación. Sin tu reputación, se derrumba. El silencio entre ellos crepitó. Quise retroceder, pero Roberto giró la cara hacia mí. ¿Qué harías tú? Manuela. Camila giró hacia mí. Por favor, no lo alientes. Esto es un desastre legal. Negamos todo. Sacamos comunicado de privacidad y malentendido. ¿Y mentir de nuevo? Interrumpí. Su mandíbula se apretó. Protegemos lo que construimos. Roberto me estudió. Ojos firmes. ¿Crees que debo hablar? Sí, dije, pero no por abogado. Dilo tú, en tus términos. Camila alzó las manos. Destruirás todo. Me giré a ella. Ya destruyó lo que importaba su paz. No se construye integridad con silencio. La expresión de Roberto se suavizó, aunque las manos temblaron leve. ¿Y si no perdonan? Al menos dejarás de esconderte. Dije, les enseñaste protección. Enséñales qué cuesta. La voz de Camila se quebró. Te crucificarán. La miró suave. Tal vez es hora de dejar de ser adorado. Nadie habló por largo rato. El reloj tic-tac en la esquina, marcando entre ruina y liberación. Al fin Roberto dobló el periódico prolijo y lo apartó. Ramón, dijo, llama al consejo. Haremos conferencia de prensa mañana. Los hombros de Camila cayeron. No puedes deshacer esto. No intento, dijo. Intento terminarlo. Salió sin otra palabra. Roberto se recargó. Agotamiento filtrándose en la calma. Me giró y sonrió leve. Tenía razón. Verdad en mis términos. Tomé su mano. Mejor verdad rota que mentira perfecta. Apretó mis dedos una vez, firme y seguro, como anclándose a la decisión. Afuera, oía reporteros ya juntándose más allá de las rejas. El aire llevaba zumbido bajo de cámaras, esperando al hombre que había fingido no ver por 15 años. ¿Destruirá la confesión al hombre o lo liberará? Los escalones de mármol del Palacio Municipal brillaban bajo el sol del mediodía, llenos de micrófonos y cámaras inquietas. Adentro, el aire llevaba zumbido de curiosidad afilada en juicio. Todos los medios grandes estaban. Los carteles de la Fundación Vargas colgaban atrás del podio, símbolos de pronto frágiles en el brillo. Roberto estaba a mi lado, sin lentes, sin bastón. Su mano en la mía firme pero fría. Llevaba el mismo traje negro de la gala, pero esta vez sin máscara de facilidad, solo resolución. Camila rondaba cerca, susurrando instrucciones de último minuto. Voz tensa. Papá, no tienes que tomar preguntas, solo lee el comunicado. Sacudió la cabeza suave. Responderé lo que importe. Me miró por ayuda, pero no dije nada. Era su momento. Cuando el coordinador señaló, las puertas se abrieron. Ráfaga de flashes nos saludó al caminar al podio. El ruido subió como hola gritos, preguntas, clics de obturadores, pero Roberto no flaqueó, ni pestañeó. Esperó hasta que el sonido bajó. Luego habló. Voz calma, deliberada. Me llamo Roberto Vargas. Empezó. Por 15 años. El mundo ha creído que perdí la vista. Esa creencia no fue del todo falsa, pero tampoco verdadera. Murmullos subieron al instante. Docenas de plumas garabateando más rápido. Los dejó murmurar. Luego siguió. Hace 15 años, tras amenazas a mi hija, elegí desaparecer a plena vista. La ceguera me dio privacidad, protección y distancia de un mundo predador. También me permitió engañar a buena gente que confió en mí. Por eso, asumo plena responsabilidad. Pausó, mirando a la multitud. Su mirada aterrizó preciso en caras que no podía identificar, pero las enfrentó, sin retroceder. No lo hice por ganancia, dijo. Lo hice por seguridad. Y en el camino,
Seguridad se volvió soledad. Y soledad, cobardía. Camila bajó la cabeza. Vi lágrimas brillando en sus pestañas, pero no se movió. La voz de Roberto se suavizó. Una mujer que conocí hace poco me dijo que el miedo a menudo usa máscara de amor, que construimos jaulas y las llamamos hogares. Dijo que la honestidad puede romper la jaula, pero solo el valor la mantiene abierta. Se giró leve hacia mí, reconocimiento sutil que hizo girar cada cámara. Así que hoy, siguió, elijo honestidad no como estrategia, sino como disculpa. No puedo reconstruir los últimos 15 años, pero puedo dejar de esconderme de quienes creyeron en mí. Un reportero se levantó. Señor Vargas, dice que cada aparición pública, cada declaración sobre ceguera, fue montada. Sí, dijo Roberto simple. La mentira empezó por necesidad. Se volvió hábito. Otra voz de la multitud. ¿Y su fundación renunciará a...? Asintió. Si el consejo lo pide, sí. Siempre he dicho que el trabajo importa más que el nombre. Alguien más gritó. ¿Lo lamenta? Roberto dudó. Luego habló con gravedad callada. Lamento los años que viví como fantasma. Pero no lamento proteger a mi familia. Solo desearía yo haber aprendido que la verdad protege mejor que el disfraz. Por un largo momento, el cuarto quieto. Luego, aplausos dispersos. Empezaron suaves, inciertos, pero creciendo. Otros callados, plumas listas, ojos entrecerrados. Roberto retrocedió del podio y exhaló despacio. Camila alargó por él, pero miró primero a mí. Bueno, murmuró, medio para sí. Tenías razón. Manuela. Mejor verdad rota. Apreté su mano. Lo hiciste a tu modo. Sonrió leve. Nuestro modo. Al girar para irnos, los flashes volvieron menos ataque ahora. Más reconocimiento. Afuera. La ciudad rugía indiferente, mientras atrás sus palabras quedaban, más pesadas que titulares. ¿Puede la honestidad reconstruir lo que el engaño protegió? El mundo no se acabó tras la conferencia, pero casi. Para la mañana, la historia se había multiplicado como fuego en zacate seco. Cada canal repetía el discurso de Roberto. Diseccionaba palabras. Debatía si el valor excusaba el engaño. Las líneas de la Fundación Vargas se atascaron de llamadas, algunos apoyando la honestidad, otros donadores exigiendo reembolsos. La voz de Camila, calma pero filosa, llenó la mansión cuando llamó. El consejo está en caos, dijo. Mitad quiere suspender operaciones hasta estabilizar. El resto, tu renuncia. Roberto estaba en la ventana de mi cocina, manos alrededor de una taza de café que apenas probaba. Entonces denles las dos, dijo. No hablas en serio. Soltó por el altavoz. Tú eres la fundación. No, dijo callado. La fundación es el trabajo. Yo era el obstáculo. El silencio de Camila se estiró. Cuando habló, fue más suave. Siempre haces que suene noble cuando te vas. Sonrió leve. Es lo único que hago con gracia. Tras colgar, se recargó. Ojos medio cerrados. Supongo que eso fue. Aún no, dije. Tendrás que enfrentar al consejo. Enfrenté peor esta semana, murmuró. Que firmen papeles. Yo ya firmé mi paz. Las palabras debían consolarme. Pero no. Su paz costaba todo lo que lo había definido. 2 días después, Camila vino al departamento. Se veía agotada. Traje impecable arrugado. Tono sin formalidad. Necesito tu ayuda, dijo sin preámbulo. Los medios quieren declaraciones de ustedes. Reflexiones personales. Tal vez una carta conjunta. Roberto miró del periódico. No, pestañeó. No, tú escribirás la carta, dijo suave. No yo. Es tu turno de liderar sin mi sombra, papá. Eres capaz, interrumpió.
Siempre lo fuiste. No me necesitas para defender lo que queda bueno. Sus ojos se enrojecieron, pero no lloró. No sé cómo se ve la fundación sin ti. Honesta, dijo. Eso basta. Por un largo momento, quedó congelada en la puerta. Luego caminó a él y besó su frente. Haré lo mejor. Cuando se fue, el departamento cayó de nuevo. Esa tarde, nos sentamos en la sala. Luces bajas. La ciudad murmurando afuera. La tele repetía un talk show donde opinólogos debatían sus motivos. Palabras como narcisista y visionario flotaban, cancelándose. Roberto muteó. Gracioso. No 15 años de silencio y ahora todos tienen que decir. ¿Lo esperabas? Dije. Sí, pero no esperaba que se sintiera así. Miró por la ventana. La libertad suena más fuerte que aplausos. Me giré a él. Se siente mejor. Sonrió. Pregúntame cuando baje el ruido. Nos quedamos así un rato, compartiendo quietud post-tormenta. Pensé en lo que había sacrificado su imperio de secretos. El guión cuidadoso de una vida de control y cómo lo aceptaba callado. Se recargó, cerrando ojos. Cuando te conocí, pensé que necesitaba rescate. Probablemente sí, admití. Solo no de la carretera. Rió suave. Mira ahora. Tú dejaste la soledad. Yo una ilusión. Los dos sin casa y a nuestra manera. Tal vez casa no es lugar, dije. Tal vez es lo que dejas de huir. Abrió ojos y me miró claro. Firme, real. Te volviste mi maestra, Manuela Ramírez. Siempre fui maestra, dije. Tú apenas empezaste a asistir a clases. Eso sacó otra risa callada y alargó por la mesa, mano cubriendo la mía, su piel cálida esta vez. Extrañaré los aplausos, admitió, pero creo que me gustará ser visto por fin. Apreté suave. Siempre lo fuiste, solo no lo creías. El cuarto se oscureció más al caer la noche. Por primera vez, desde que estalló la historia. Parecía en paz total, no triunfante. No roto. Solo humano de nuevo. Afuera, luces de la ciudad brillaban como cámaras distantes, aún tratando de capturar lo que ninguna lente podía. ¿Cuánto cuesta la libertad a esta edad? No había oído de Alejandro en semanas. Tras desvanecerse los titulares y la ciudad encontrar nuevos chismes, volvió quietud real, pesada. Empezaba a disfrutarla cuando golpearon. Por la mirilla. Lo vi, hombros caídos, pelo desarreglado, bolsa de papel en una mano. Por un momento, pensé no abrir. Luego lo hice. «Hola, mamá», dijo. Se veía mayor, o tal vez más chico. Me hice a un lado sin palabra. Entró cauteloso, como cruzando terreno sagrado. Olor a café y comida para llevar llenó la cocina chica. «Traje muffins», dijo, alzando la bolsa como ofrenda. «Los de arándano que te gustaban, aún me gustan», dije callada. Asintió, dejando la bolsa en la mesa. «Te ves bien, mejor que cuando yo, bueno, mejor, cuando me dejaste en la carretera». Sus hombros cayeron. Sí, eso. Nos sentamos a la mesa, la misma donde tantos silencios habían vivido. Serví té porque las palabras aún picaban. Alejandro vio el vapor subir. «Vi todo sobre ti y ese señor», dijo. «En internet, en noticias. No sabía qué pensar. ¿Pensaste que me habían engañado?», dije. «Pensé que andabas en algo peligroso», admitió. Pero luego leí lo que dijo la conferencia. La confesión. Sonaba decente. Lo es, dije. Solo humano. Alejandro exhaló despacio. Seguía esperando tu llamada. Pensé que necesitarías ayuda. Pero no, sí necesitaba. Dije suave. Solo no la que ofrecías. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bajé la taza. Siempre has querido protegerme. Sé que viene del amor. Pero en el camino.
Tu protección se volvió control. Y eso ya no es amor, es miedo. Abrió la boca. Luego la cerró. No quise lastimarte. Solo cuando murió papá. Me prometí no perderte también. No me perdiste, dije. Dejaste de escucharme. Eso es todo. Asintió. Ojos húmedos. Tienes razón. Seguía decidiendo qué era mejor para ti en vez de preguntar qué querías. Como si amor significara elegir por ti antes de que alguien te lastimara. Amor que ahoga no es cuidado, dije suave. Es encierro. No se mantiene a alguien seguro quitándole opciones. Se frotó la frente. Suenas como él. Roberto. Sí, dijo algo en esa entrevista sobre miedo usando máscara de amor. Al principio no lo pillé. Ahora sí. El silencio que siguió fue tierno. No pesado. Alejandro alargó por su taza. Luego la dejó sin beber. Estuve mal, mamá. Sobre ese día, sobre todo. No te vi. Vi la versión que necesitaba frágil para sentirme fuerte. Alargué por la mesa, tocando su mano. No necesitas ser fuerte por mí. Solo párate a mi lado. Apretó mis dedos. Voz quebrada. Podemos empezar de nuevo. Sonreí leve. Nunca paramos. Solo perdimos el ritmo. Rió bajito, limpiando ojos. Siempre tienes metáfora para todo. Viene con la licencia de maestra, dije. Se recargó, estudiándome como viéndome por primera vez. Pareces feliz, dijo al fin. Lo estoy, dije. No porque todo esté arreglado, sino porque dejé de esperar permiso para vivir. Asintió despacio. Ese señor Roberto. Lo amas. Dudé. No sé cómo llamarlo, pero confío en él. Eso es un comienzo. La voz de Alejandro se suavizó. Entonces, me alegro que te encontrará. Tal vez me ayudó a encontrarte también. Terminamos el té en quietud que sana, no castiga. Al levantarse para irse, se detuvo en la puerta. Visitaré más, dijo, pero llamaré primero y preguntaré qué quieres antes de asumir. Eso es todo lo que quería, dije. Besó mi frente. Gesto incierto pero sincero. Luego salió al pasillo. Lo vi irse, más alto de algún modo. Culpa más ligera con cada paso. El departamento se sintió diferente, al cerrar no más vacío. Solo más claro, como si algo se hubiera enderezado al fin. La tetera aún zumbaba en la estufa. Baja y constante. Serví una última taza y la llevé a la ventana. La ciudad brillando más allá. Es el perdón otra forma de ver. La primavera llegó callada, como si Guadalajara misma hubiera decidido perdonar. El escándalo se había desvanecido en ruido de fondo, reemplazado por nuevos titulares. Nuevos villanos. Nuevas distracciones. La Fundación Vargas seguía bajo liderazgo cuidadoso de Camila. Más chica ahora. Más humilde. Pero viva. Roberto y yo nos veíamos seguido a veces cena. A veces solo sentados en el jardín con té. Su salud se había estabilizado. Voz más suave, aunque mente aguda. El mundo ya no lo trataba como fantasma o leyenda. Solo hombre. Y parecía contento con eso. Un domingo por la tarde. Caminamos junto al lago cerca de su hacienda. El mismo agua que había brillado fría la noche que entré a su casa, ahora centelleaba cálida. El aire olía leve a sal y bugambilia. Me dicen que el consejo votó al fin. Dije, Camila es la presidenta oficial ahora. Sonrió, unánime. Se lo ganó. Suenas orgulloso. Lo estoy, dijo, mirando el agua, aunque le tomó tiempo perdonarme por no dejarla protegerme. Paré de caminar. Suena familiar. Se giró a mí. Divertido. Sí, supongo que ambos tenemos hijos que confunden amor con guardianía. Vino la semana pasada. Dije, trajo una carta para ti. Aún está en mi mostrador. Sé qué dice. Murmuró. Me dejó mensaje. Disculpa, gratitud, unas instrucciones.
Aún me maneja, incluso ahora. Sonreí. Debes estar aliviado de tenerla de vuelta. Lo estoy, dijo, tono más callado. Pero sospecho que no volvió conmigo. Volvió a sí misma. A veces la verdad aleja a Sasha a la gente solo para traerla a casa. Caminamos en silencio un rato, oyendo el lago. Gaviotas bajaban, atrapando sol en alas. Parecía en paz, pero su cara tenía tristeza reflexiva, la de un hombre catalogando lo que el tiempo quitó y devolvió al fin. ¿Lo extrañas? Pregunté. La fundación. La vida pública. Sacudió la cabeza. No. Extraño creer que podía controlarlo todo. Esa ilusión me hizo compañía demasiado. Control y soledad hacen matrimonio convincente. Dije. Sonrió leve. Igual miedo y amor. El viento alzó los bordes de mi bufanda. Alargó, atrapándola suave antes de que volara. Sus dedos rozaron los míos sin pretensión esta vez, sin cortesía, solo familiaridad callada de quien dejó de actuar. Salvaste más que mi reputación, dijo suave. Lo miré a los ojos. No salvé nada. Tú lo hiciste, sacudió la cabeza. No, tenía verdad en el bolsillo años y nunca la gasté. Me forzaste a gastarla. Y me compró libertad. Lo miré, al hombre que fingió ceguera para sobrevivir. Ahora parado sin guardia bajo cielo ancho. Lo habrías hecho eventualmente. Tal vez, dijo, pero no a tiempo para vivirlo. Seguimos caminando. El lago atrapó el sol tardío, lanzando chispas en la superficie. Roberto paró, viendo el brillo como reflejándose ahí. Cuando fingía no ver, dijo, imaginaba el mundo como sombras y sonido. Pensé que era más seguro. Pero hay otra ceguera a la que pasa cuando decides qué mereces y dejas de alcanzar más. Entonces, tal vez, ambos aprendimos a ver, dije. Me miró. ¿Y qué ves ahora? Manuela, dudé. Luego sonreí. Un hombre que al fin dejó de esconderse. Rió suave. De verdad. Y una mujer que nunca debió esconderse. Llegamos a la banca junto al muelle, la misma donde confesó su miedo a ser conocido. Nos sentamos sin hablar un rato. Su mano descansó ligera en la mía. Gesto, sin plan pero seguro. Pensaba que honestidad era opuesto a poder, dijo al fin. Ahora pienso que es el único que vale. Lo aprendiste tarde, dije. Tú también. Respondió suave. Me giré a él. Luz atrapando bordes de su cara. No quedaba performance. No guión entre nosotros, solo dos que se quedaron sin ilusiones y encontraron que lo que quedaba bastaba. No sé qué es esto, dije callada. Lo que crece entre nosotros. Sonrió. Yo tampoco, pero tal vez no saber es el chiste. Algunas verdades no necesitan público. La marea subió suave bajo el muelle, llevando la tarde. Apoyé cabeza en su hombro. Aire lleno de murmullo bajo de agua y viento. Por primera vez en años, no me sentía vigilada, probada o requerida probar nada. Me sentía vista. Puede empezar el amor tras una vida de disfraz. Había pasado un año completo desde la tarde que mi vida se abrió en el bordo de la carretera. El día empezó igual aire húmedo. Zumbido leve de chicharras, pero nada en mí era lo mismo. Roberto sugirió manejar. Ahora que al fin puedo ver la carretera, dijo, bromeando. Manejó despacio, como quien no huye de nada. Cuando el carro tomó la carretera a las afueras, supe a dónde íbamos. La parada, dije. Sonrió sin mirarme. Merece mejor final. Estacionamos cerca del mismo pedazo de pavimento agrietado. El mundo había seguido. Pintura nueva en la banqueta. Letrero reemplazado. Pero la forma del lugar, el aire mismo, llevaba la memoria. Bajé primero. El aire espeso de calor de verano temprano. Roberto siguió. Bastón en mano no porque lo necesitara, sino porque el hábito muere más lento que la verdad. Recuerdo esta esquina, dijo. Estabas parada justo ahí, enojada y orgullosa.
Pensé que rechazarías mi oferta. Casi lo hice, dije. Pero sonabas como quien no acepta un no. Rió. No estaba acostumbrado a oír no. Aún no, si soy honesto. Caminamos a la banca, la misma donde mi miedo se volvió otra cosa. Trazó el borde de la madera con dedos, como confirmando que el tiempo no la borró. Luego, con resolución callada, puso su bastón blanco sobre el asiento. «Ya no lo necesito», dijo, «ni para caminar, ni para esconderme». Miré el bastón ahí tirado, el mismo objeto que fue su armadura. «Podrías guardarlo», dije suave, como recordatorio. Sacudió la cabeza. «Los recordatorios pueden ser prisiones también. Ya tuve suficientes». Nos sentamos un rato, oyendo viento en árboles y tráfico lejano. Alargó por mi mano. «¿Piensas en ese día? Todos los días», dije. «No porque doliera, sino porque empezó algo. Me sacaste de una carretera que no sabía que llevaba años caminando». Sonrió leve. «Y tú me sacaste de una vida que dejé de vivir». Me giré a él. Entonces los dos salvamos. Calló largo rato. Luego, despacio, metió mano al bolsillo de la chaqueta. «Hay una verdad más que no te he dicho». Sentí estómago apretar. «Después de todo, ¿aún queda una?» «Sí», dijo, y abrió una cajita de terciopelo. Adentro un anillo simple, elegante, zafiro color del lago al crepúsculo. Lo sostuvo entre dedos. Voz baja. «Lo mandé a hacer hace meses, la misma semana que Camila tomó su nuevo rol. No te lo di entonces porque necesitaba saber que no pedía por gratitud o culpa». Miré el anillo. Garganta apretada. «Roberto». Me cortó suave. «No me debes respuesta. Ni futuro. Pero me devolviste la vida. Manuela, me gustaría compartir lo que queda contigo». Bajé al zafiro. Su azul profundo como aliento. Mi corazón tropezó entre incredulidad y certeza. «Siempre tuviste flair para el timing», dije. Sonrió. «Solo cuando cuenta». Deslizó el anillo en mi dedo, mano temblando leve. El metal se sintió cálido, vivo. El gesto no grandioso ni ensayado, solo firme, como el hombre. Nos sentamos de nuevo, lado a lado. La banca crujió suave bajo nuestro peso. Sonido familiar vuelto sagrado. Me recargué en él. Años atrás doblándose callados en el espacio entre respiraciones. «¿Sabes?», dije después de un rato. «Alejandro preguntó si te amaba. ¿Qué le dijiste?» «Que confiaba en ti». Eso parecía mejor palabra. Asintió. La confianza es hermano mayor del amor. Más sabio. Menos frágil. Reí suave. «Te lo recordaré cuando discutamos. Espero que lo hagamos», dijo, sonriendo. Discutir significa que seguimos vivos para importar. El sol bajó más, rayando el cielo de oro. Carros pasaban. Ignorantes de lo que pasó en ese tramo chico de carretera, Roberto se levantó, mirando al lago. «Es raro», dijo. «Este lugar fue principio de mi mentira. Y ahora se siente como inicio de algo verdadero». Tomé su brazo, y juntos dejamos el bastón en la banca. Al caminar de vuelta al carro, miré por encima del hombro una última vez. El bastón atrapó un brillo de sol, reluciendo leve contra la madera. Parecía en paz, como algo al fin liberado. Roberto abrió la puerta para mí, sonriendo en esa forma callada y sabedora. «¿Lista?», preguntó. «Sí», dije. «Por primera vez. Lo estoy». Tras desenmascarar tanto, solo podía preguntarme, ¿puede durar la paz? La mañana de la ceremonia era cálida y clara. El tipo de día que no pide nada más que presencia. Como si el cielo mismo hubiera decidido regalar un respiro después de tantas tormentas. El lago brillaba suave atrás de la plataforma de madera chica que elegimos con cuidado. Un muelle viejo pero sólido junto a la hacienda, donde el agua lamía las orillas con un murmullo constante, como un viejo amigo susurrando secretos.
Los ahuehuetes se inclinaban al agua como curiosos también, sus ramas pesadas de hojas verdes meciéndose leve con la brisa, y el aire llevaba ese olor fresco a tierra húmeda, mezclado con jazmines que florecían en las orillas, recordándonos que la primavera en Jalisco siempre llega con promesas renovadas. Decidimos algo simple sin fotógrafos acechando como buitres, sin titulares chillones en los periódicos. Solo una reunión íntima de los pocos que habían caminado el desastre con nosotros y aún querían quedarse, como si el lazo familiar se hubiera fortalecido en el fuego de las revelaciones. No más de una docena Ramón con su gorra impecable, discreto en el fondo. Un par de exalumnos míos que habían oído rumores y vinieron por cariño. Y, por supuesto, nuestros hijos, que ahora se miraban con una complicidad naciente, como si el tiempo hubiera borrado rencores viejos. Alejandro estaba cerca del borde del muelle, nervioso enderezando la corbata una y otra vez, sus manos temblando un poco, recordándome al chavo que era cuando su papá murió, y él juró protegernos a toda costa. Camila y a su lado, compuesta como siempre en un vestido azul claro que hacía eco del mío, aunque sus ojos se suavizaban al encontrar los míos, brillando con una emoción que rara vez dejaba ver. Roberto esperaba junto a mí, traje gris carbón que le sentaba perfecto, y una sonrisa con más paz que orgullo, como si al fin hubiera soltado el peso de 15 años de máscaras. «Pareces aterrado», susurré, rozando su brazo con el mío, sintiendo el calor de su piel bajo la tela fina. «Lo estoy», admitió callado, con esa voz grave que siempre me hacía sentir segura. Hace mucho que no estoy frente a gente, sin fingir ser otro. Es como desnudarme de nuevo. Pero esta vez, sin miedo, toqué su brazo con más firmeza. «Entonces, eres exacto quien debes ser hoy. El Roberto real. El que yo conocí en esa carretera polvorienta. El oficiante, un juez local que tomó una de mis clases nocturnas hace años. Un hombre chaparrito y bonachón que aún me llamaba profe con respeto. Empezó con un asentimiento suave, su voz resonando clara sobre el agua. Nos reunimos aquí junto al lago que empezó su historia», dijo, extendiendo las manos como abrazando el paisaje. «Dos personas que aprendieron que ver no siempre es con ojos, sino con el corazón que ha sido herido y sanado». Roberto rió bajito, un sonido cálido que vibró contra mi hombro. «Escribiste esa línea para él, ¿verdad? Suena a tus clases de literatura». «Tal vez», susurré de vuelta, sonriendo. Viejos hábitos de maestra. No podía resistirme a un toque poético. El juez sonrió, siguiendo con calma. «El matrimonio, en lo mejor, es promesa de testificar uno al otro por completo, ver lo que otros pasan por alto y pararse junto a lo que otros no entienden, en las buenas y en las que parecen malas». Roberto se giró a mí, mirada firme, sin lentes, sin barrera alguna, sus ojos claros reflejando el lago, como si el mundo entero cupiera en ellos. «Aprendí mucho de vista», dijo suave. «Solo para mí en ese momento. Pero tú, Meteos, enseñaste a mirar de verdad, a no huir de lo que duele. Y tú me enseñaste a ser vista», respondí, la voz temblando un poco por la emoción. No como una maestra jubilada o una mamá preocupada, sino como Manuela, completa. Camila limpió ojos discreta con un pañuelo, su compostura flaqueando por un segundo. Alejandro sonrió por primera vez esa mañana, su inquietud usual reemplazada por algo más callado, aceptación. Tal vez orgullo genuino, como si al fin viera en mí, no a la figura frágil, sino a la mujer fuerte que siempre fui. Al llegar a los votos, Roberto respiró hondo, su voz con esa gracia medida que habíale aprendido a Xiquesa amar, resonando para todos, pero sintiéndose íntima. «Pasé mitad de vida escondido detrás de ceguera», dijo,
mirando al pequeño grupo. Me dio seguridad, pero robó mi vivir. Me convirtió en un fantasma de mí mismo. Luego entraste a mi engaño con demasiada verdad para ignorar. Como un rayo de sol en la oscuridad, me miraste como hombre digno de ver. No leyenda para proteger o fraude para exponer. No quiero desaparecer de nuevo. No de ti, no de nadie. Prometo estar aquí, entero, todos los días que nos queden. Mi garganta se apretó, lágrimas picando. Alargué por su mano, entrelazando dedos. Pensaba que amor era lo que das a otro. Dije, voz firme pese al nudo. Pero me mostraste que también es lo que te permite recibir. Sin miedo a fallar. Ambos confundimos miedo con cuidado, distancia con protección, silencio con paz. Ahora sé más. Amor no es seguridad eterna. Es permiso para ser vulnerables juntos, para crecer en el caos. El juez sonrió amplio. Bien dicho, profe. Los declaro marido y mujer. C'est à toi, fille. Al pronunciarnos, Roberto se acercó. Su susurro casi perdido en la brisa que agitaba las hojas. Nunca pensé decir esto. Manuela Ramírez, pero me hiciste hombre honesto de nuevo. Tú lo hiciste. Dije, y lo besé. Un beso suave pero profundo, sellando años de lecciones en un instante. Aplausos corrieron suaves alrededor. Cálidos como la mañana, Camila abrazó fuerte a su padre, susurrando algo que lo hizo reír con esa risa plena que tanto extrañaba. Alejandro tomó mis manos. Voz baja y ronca. Te lo mereces, mamá. Todo esto. Tú también, dije, apretando. Al fin me ves como soy, y yo a ti. Asintió, sonrisa leve pero real. Supongo que corre en la familia ahora. Ver de verdad, tras la ceremonia, nos quedamos junto al lago un buen rato, compartiendo pastel de 3 leches que Ramón había traído dulce y cremoso, como las celebraciones mexicanas de siempre, y contando historias que hacían reír hasta las lágrimas. Camila y Alejandro platicaron fácil, sorprendiéndonos a todos. Él le contó anécdotas de mi salón de clases, ella de las travesuras de su papá en los viejos tiempos, y por un momento parecieron hermanos en vez de extraños unidos por nosotros. El juez se fue con un saludo efusivo, prometiendo visita para té y plática de libros. El sol bajó despacio, volviendo el agua oro líquido, pintando todo con una luz que parecía bendecir lo que habíamos reconstruido. Roberto y yo caminamos al muelle solos al fin, tablas crujiendo bajo nuestros pies como un recordatorio vivo. El viento subió, fresco y amable, trayendo olor a sal del lago y bugambilia florecida. Se recargó en la barandilla, mirando el horizonte donde el agua se fundía con el cielo. Solía imaginar esta vista, dijo, voz pensativa, cuando no podía enfrentarla de verdad. El sonido del agua chapoteando, la luz que no podía nombrar ni tocar. La construí en mi cabeza como un refugio, pero nunca fue tan viva, tan real como ahora. Contigo a mi lado, apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo su calor. No era real hasta ahora, porque no la compartíamos. Tomó mi mano de nuevo, dedos aún fuertes pese a la edad, entrelazados como si nunca fueran a soltarse. Ambos aprendimos algo. No. En este lago que nos vio rompernos y recomponernos, sonreí, mirando el agua danzar. Que ser visto es más raro que ser amado, y más valioso, asintió despacio, ojos fijos en el agua brillante, reflejando el atardecer. Entonces, soy el hombre más afortunado vivo, porque tuve las dos, y las tendré mientras respire. El lago atrapó el último rayo de sol, esparciéndolo en su cara como un halo suave. Su expresión se suavizó por completo, y susurró casi para sí, con una paz profunda. Ahora sí veo de verdad. Todo. La brisa agitó más fuerte, trayendo olor a sal y bugambilia, envolviéndonos en un abrazo natural. Atrás, risas ecoaban leve nuestros hijos,
nuestro mundo frágil y remendado, riendo de chistes tontos y recuerdos dulces. Y ahí, en el lugar donde todo se cayó una vez, como un castillo de naipes, nos paramos juntos, enteros al fin, con el lago como testigo silencioso de que las segundas oportunidades no son cuentos, son reales. Si te atreves a verlas, a veces hay que perder todo antes de que alguien te vea de verdad. Y cuando pasa, el mundo se siente infinito.